impactando vidas, sanando de adentro hacia afuera, es más que un podcast. Es un llamado a descubrir el poder que llevas dentro. Porque sanar no es solo un deseo, es un viaje profundo hacia tu esencia, donde cada herida emocional puede transformarse en fuerza y cada obstáculo en una nueva oportunidad. Aquí no buscamos soluciones rápidas ni caminos fáciles. En cada episodio encontrarás herramientas poderosas, testimonios reales e historias que te inspirarán a mirar dentro de ti, reconocer lo que necesitas sanar y dar los pasos para transformar tu vida desde lo más interno hacia lo externo. Si estás listo para entender qué está pasando en tu interior, liberar el dolor y reconectar con tu propósito, este es tu espacio. Acompáñame y descubre que la verdadera sanación comienza contigo. Hoy quiero hacer un programa muy personal, un programa que nace de algo que está pasando en Colombia, de las conversaciones que se han abierto en los medios sobre el acoso. Y mientras escuchaba esas historias me hice una pregunta muy profunda. ¿Cuántas veces en mi vida he sido víctima de acoso? Y cuando empecé a mirar hacia atrás, me di cuenta de algo que me impactó. En mis 38 años de vida he vivido múltiples episodios de acoso. Algunos cuando era una niña, otros cuando era joven, otros ya siendo una mujer profesional. Y entonces entendí algo que me estremeció. Muchas mujeres tenemos una historia así. Antes de contarles mi historia, quiero que entiendan algo profundamente importante. Cuando una persona vive una situación de acoso, su cerebro no está analizando, evaluando o tomando decisiones racionales. El cerebro está sobreviviendo. Desde la neurociencia, sabemos que el organismo tiene sistemas automáticos de defensa diseñados para protegernos cuando percibimos peligro. El problema es que en situaciones de acoso, estos mecanismos se activan en cuestión de milisegundos, antes de que podamos pensar conscientemente. Cuando alguien recibe un comentario obsceno, una mirada invasiva o un contacto no deseado, la amígdala cerebral, que es nuestro sistema de alarma emocional, se activa inmediatamente. La amígdala está diseñada para detectar amenazas. Cuando percibe peligro, envía una señal urgente al cuerpo, liberando adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. En ese momento ocurre algo que en la neurociencia se conoce como secuestro de la amígdala, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento, la toma de decisiones y el lenguaje. Reduce su actividad. Por eso, en esos momentos muchas personas sienten que no pueden reaccionar con claridad, que las palabras no salen, que el cuerpo se queda rígido o que la mente queda en blanco. No es falta de carácter, es un mecanismo neurológico de protección. Muchas personas que han vivido acoso se hacen la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no reaccioné? Desde la biología, el sistema nervioso autónomo tiene 3 grandes respuestas frente al peligro: la lucha, la huida y la parálisis. Cuando el cerebro percibe que luchar o escapar no es posible, activa la tercera respuesta, la inmovilización. El cuerpo entra en un estado de congelamiento momentáneo. Los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial y el cerebro intenta reducir daño y pasar desapercibido. Este mecanismo existe en todos los mamíferos y es profundamente antiguo en nuestra evolución. Por eso, cuando alguien se queda paralizado frente al acoso, no está fallando como persona. Su sistema nervioso está aplicando la estrategia que considera más segura para sobrevivir. Otra cosa que muchas personas experimentan después de un episodio de acoso es que los recuerdos aparecen de forma fragmentada. Esto ocurre porque el hipocampo, que es la estructura cerebral encargada de organizar la memoria en forma narrativa, se ve afectado por los niveles altos de cortisol. Cuando el estrés es intenso, el hipocampo no logra registrar la experiencia como una historia lineal. Por eso, muchas víctimas recuerdan detalles sensoriales con una claridad impactante: un olor, una textura, el tono de una voz, la luz del lugar. Pero al mismo tiempo pueden sentir dificultad para contar lo ocurrido con orden o incluso ponerlo en palabras.
El cuerpo recuerda lo que la mente todavía está intentando procesar. Por eso decimos algo profundamente verdadero desde la neurociencia. El cuerpo guarda la memoria del trauma, incluso cuando la mente aún no logra explicarlo. Lo que ocurre en el sistema nervioso después del acoso es que el acoso no termina cuando el momento pasa. El cuerpo muchas veces sigue viviendo la amenaza, incluso cuando ya no está ocurriendo. Esto sucede porque el sistema nervioso queda en un estado que en neurociencia se conoce como hipervigilancia. La amígdala, que activó la alarma durante el evento, puede quedar temporalmente más sensible, como si el cerebro estuviera constantemente preguntándose: ¿sigo en peligro? ¿Podría volver a pasar? Por eso, muchas personas experimentan después del acoso sobresaltos más frecuentes, dificultad para relajarse, tensión constante en el cuerpo, problemas para dormir, una sensación de alerta permanente. El sistema nervioso está intentando prevenir que algo similar vuelva a ocurrir. Incluso estímulos aparentemente pequeños, una voz parecida, un lugar similar, una mirada, pueden activar nuevamente esta alarma interna. Esto no significa que la persona esté exagerando, significa que su cerebro está intentando protegerla. El cuerpo recuerda lo que ocurrió y trata de anticiparse para que no vuelva a suceder. La neurociencia también ha demostrado algo muy importante. Las experiencias traumáticas muchas veces se almacenan más en el cuerpo que en las palabras. Las sensaciones físicas, la respiración, la tensión muscular y las emociones intensas quedan registradas en el sistema nervioso. Por eso, incluso años después, algunas personas pueden sentir presión en el pecho, uno en el estómago, incomodidad inexplicable en ciertos lugares o una reacción emocional fuerte sin entender exactamente por qué. El cuerpo está recordando una experiencia que todavía está sintiendo procesada. No es debilidad, no es exageración, es la forma en que el sistema nervioso intenta integrar lo que ocurrió. Pero acá hay una buena noticia que nos da la neurociencia. El cerebro puede sanar. Y aquí quiero decir algo profundamente esperanzador. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad, de la cual he hablado mucho en estos episodios. Esto significa que el cerebro puede reorganizarse, sanar y crear nuevas conexiones, incluso después de experiencias difíciles. Cuando una persona encuentra espacios seguros para hablar, comprender lo que ocurrió y volver a conectar con su cuerpo, el sistema nervioso comienza a regularse nuevamente. La amígdala deja de estar constantemente en alerta, la corteza prefrontal recupera su capacidad de procesar lo vivido y el hipocampo puede empezar a organizar esas experiencias como parte de la historia de vida, en lugar de vivirla como una amenaza presente. Sanar no significa olvidar, significa integrar la experiencia sin que el cuerpo tenga que seguir viviendo en estado de peligro. Y algo muy importante, entender la biología del trauma puede liberar a muchas personas de una carga enorme de culpa. Porque cuando comprendemos lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo, entendemos algo fundamental. Lo que ocurrió en ese momento no fue debilidad, fue el sistema nervioso intentando sobrevivir. Ahora que entendemos lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona vive una situación de acoso, quiero invitarlos a algo muy importante. Quiero invitarlos a escuchar una historia, no una teoría, no un caso que le ocurrió a alguien lejano, una historia real, una experiencia que, como muchas otras, ocurrió en segundos, pero que dejó huellas mucho más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Porque cuando hablamos de amígdala, de cortisol, de respuestas de supervivencia, podemos pensar que estamos hablando de ciencia, pero detrás de cada explicación científica hay una experiencia humana, hay una persona, un momento, un cuerpo que se quedó en silencio intentando entender lo que estaba pasando. Y por eso hoy quiero compartirles algo muy personal. No lo hago desde el dolor, lo hago desde la conciencia, desde la comprensión que da el tiempo y desde el deseo de que hablar de esto pueda ayudar a otras personas
a que se sientan mejor consigo mismas. Porque muchas veces creemos que ciertas cosas solo nos pasan a nosotros, pero cuando empezamos a hablar descubrimos algo muy poderoso. No estamos solos. Y esta es mi historia. Quiero llevarlos por un momento a ese día. A veces creemos que los momentos que marcan nuestra vida llegan con una gran advertencia, con una señal clara, con algo que nos prepara. Pero muchas veces no es así. A veces ocurre en un instante aparentemente cotidiano, un día normal, un lugar común, un momento que parecía no tener nada extraordinario, y de repente algo cambia. Recuerdo el lugar, recuerdo la sensación en mi cuerpo, recuerdo esa fracción de segundo en la que algo dentro de mí se puso en alerta, incluso antes de que mi mente pudiera entender lo que estaba pasando. Es curioso cómo funciona la memoria. Hay cosas que el tiempo borra, pero hay otras cosas que el cuerpo guarda con una claridad impresionante. La postura de la persona, la distancia entre nosotros, la forma en que mi cuerpo se tensó sin que yo lo decidiera. En ese instante no estaba analizando lo que pasaba, no estaba pensando qué debía hacer. Hoy sé que mi cerebro estaba haciendo algo mucho más primitivo y automático. Estaba tratando de protegerme. Y ese momento, que duró apenas unos segundos, activó algo que millones de años de evolución han instalado en nuestro sistema nervioso, el modo supervivencia. Y entonces ocurrió. Fue un momento breve, tan breve, que si alguien lo hubiera visto desde afuera, tal vez habría parecido insignificante, pero el cuerpo sabe reconocer cuando algo no está bien. En una sensación, en una fracción de segundo, sentí como algo dentro de mí se encendía, como una alarma silenciosa. Mi cuerpo se tensó. No recuerdo haber tomado una decisión consciente. No recuerdo haber pensado qué hacer. Simplemente me quedé quieta. Hoy sé que ese momento tiene un nombre en la neurociencia: la respuesta de parálisis. El sistema nervioso evalúa el entorno en milisegundos. Si percibe que no hay una salida clara para huir ni una forma segura de defenderse, el cuerpo puede entrar en inmovilización. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió. Mi mente parecía ir más lenta que mi cuerpo. Había una sensación extraña, como si todo pasara demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Quería entender lo que estaba pasando, pero mi cuerpo ya estaba reaccionando. Ese es el momento del que muchas personas hablan después, cuando dicen: me quedé en blanco, no supe qué hacer, sentí que mi cuerpo no reaccionó. Pero hoy sabemos algo muy importante: el cuerpo sí estaba reaccionando, estaba intentando protegerse. Y cuando todo terminó, quedó algo muy difícil de explicar. No era solo lo que había pasado, era la sensación interna, una mezcla de sorpresa, incomodidad, confusión. A veces, después de esta situación, así, no aparece inmediatamente la rabia o el enojo. A veces lo primero que aparece es el silencio. El cerebro todavía está intentando procesar lo ocurrido. El sistema nervioso está intentando volver a un estado de calma. Y muchas veces en ese proceso aparece una pregunta que puede acompañar durante mucho tiempo. ¿Debía haber hecho algo diferente? Con el tiempo, con conocimiento y con conciencia, entendí algo profundamente liberador. Mi cuerpo no falló, mi sistema nervioso hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer cuando percibe peligro: sobrevivir. La primera vez que vi algo que hoy entiendo como acoso fue cuando estaba en primaria. Tenía unos 7 u 8 años. En el recreo de mi colegio había unos árboles y un parque cerca al colegio. Y recuerdo que un hombre iba allí, se bajaba los pantalones y comenzaba a masturbarse frente a nosotras. Nosotras éramos niñas, no entendíamos lo que estaba pasando, solo sabíamos que algo extraño, incómodo, perturbador. No sabíamos qué era, pero el cuerpo siente la transgresión. Poco después, alguien cercano a mi familia entró en el cuarto de noche y se acostó encima de mí. Esa es la ruptura más dolorosa, cuando el lugar que debería ser seguro dejó de serlo. Poco después, sentí que
esto era realmente una transgresión, un acoso. Luego, cuando creces y la calle se vuelve un campo de batalla, en Cali, un hombre en moto mostrando sus partes. En el bus, otro hombre haciendo lo mismo. Aprendemos a caminar con miedo, a escanear el entorno. Eso se llama hipervigilancia crónica y agota el sistema nervioso. Cuando llegué a mi vida profesional pensé que esas experiencias quedarían atrás, pero el patrón continuó. Durante mis prácticas de la universidad, el director del área jurídica hacía comentarios inapropiados con frecuencia. Al principio intenté ignorarlo y concentrarme en mi trabajo, pero en varias ocasiones se acercó a mí con intenciones que no tenían nada que ver con lo profesional. Más de una vez tuve que decirle claramente que por favor me dejara trabajar. El último día que estuve allí, él quería reunirse conmigo para ofrecerme quedarme en el cargo, pero yo decidí no ir a esa reunión. Había algo dentro de mí que yo intuía lo que iba a pasar. Las señales habían estado ahí antes. Y en ese momento tomé una decisión que para mí fue muy clara. Preferí no tener ese trabajo antes que volver a enfrentar una situación en la que tuviera que decirle otra vez que me dejara en paz. Mi instinto me salvó. No fui a esa última cita porque sabía lo que venía. Pero en otra empresa, un vicepresidente me llamaba los viernes por la noche. Nunca contesté. Un día, en mi propia oficina, sentada, trabajando, llegó y me lamió el cachete. Me quedé quieta. Mi cerebro entró en parálisis. Hoy entiendo que esa inmovilidad fue mi forma de procesar un shock que mi mente no podía entender. Con los años entendí algo que muchas mujeres descubren tarde. Muchas de nuestras primeras experiencias con la sexualidad no fueron elegidas, fueron impuestas. Cuando empecé a recordar todos esos momentos, me hice otra pregunta. ¿Esto solo me pasó a mí? Y cuando hablo con amigas, con mujeres, con colegas, con mis clientes, la respuesta es casi siempre la misma. Todas tienen una historia. Historias en el colegio, historias en la calle, historias en el transporte público, historias en el trabajo, historias que durante muchos años ni siquiera llamábamos acoso, porque nos hicieron creer que eso era normal, entre paréntesis, entre comillas. Creo que contar estas historias no es para quedarnos en el dolor, es para crear conciencia y para que cada mujer que escuche esto se haga una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces en tu vida te pasó algo que hoy entiendes que fue acoso? Cuando empecé a recordar todos estos episodios, me di cuenta de algo muy profundo. Muchas veces el acoso no solo ocurre en el momento en que sucede, también deja huellas en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Las experiencias de la vida no solo guardan en la memoria racional, también se almacenan en el cuerpo, en las emociones y en nuestro sistema nervioso. Muchas mujeres han vivido episodios de acoso siendo niñas, cuando ni siquiera tenían las herramientas para comprender lo que estaba pasando. Y es por eso que esas experiencias quedan muchas veces guardadas en silencio, hasta que años después aparecen en forma de incomodidad, miedo, hipervigilancia o dificultad para confiar. Algo muy importante que quiero decir hoy es esto. Muchas mujeres crecimos creyendo que de alguna manera éramos responsables de lo que nos pasó. Las niñas no tienen la capacidad emocional ni cognitiva para entender o detenerse en estas situaciones. El acoso nunca es responsabilidad de quien lo recibe. La responsabilidad siempre está en quien lo ejerce. El cuerpo guarda memoria. El cuerpo recuerda lo que la mente muchas veces intenta olvidar. Por eso, muchas mujeres sienten tensión en el cuerpo, incomodidad en ciertos espacios o reacciones emocionales que no siempre logran explicar. El proceso de sanar comienza cuando podemos mirar nuestra historia con conciencia, con compasión y sin juicio. Hoy quiero invitarte a hacerte algunas preguntas muy honestas. ¿Cuántas situaciones de acoso has vivido en tu vida que tal vez nunca habías nombrado como acoso? ¿Qué emociones aparecen cuando recuerdas esas experiencias?
¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser escuchada? Mirar estas historias no es quedarnos en el dolor, es traer conciencia, porque cuando algo se hace consciente, comienza a transformarse. Y tal vez este sea un momento importante para muchas mujeres, el momento de reconocer lo vivido, de validar sus emociones y de empezar un proceso de sanación. ¿Por qué nos pasa a todas? Porque nos enseñaron a no incomodar, a ser educadas, a no perder el empleo. Pero el acoso no es un halago pesado, es una violación a nuestro espacio vital, a nuestra salud mental. Hacerlo consciente es empezar a sanar. No es tu culpa haberte quedado callada, no es tu culpa no haber reaccionado a tiempo. Tu cuerpo hizo lo que pudo para protegerte. Y hoy quiero que te quedes con algo profundamente importante. Durante años, muchas personas que han vivido acoso cargan una pregunta silenciosa dentro de sí. ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no reaccioné diferente? ¿Por qué me quedé paralizada? La neurociencia hoy nos da la respuesta clara y profundamente humana. En esos momentos tu cerebro no estaba tomando decisiones conscientes. Tu cerebro estaba activando los mecanismos más antiguos de supervivencia que existen en nuestra biología. Tu cuerpo estaba intentando protegerte. Por eso, comprender lo que ocurre en nuestro sistema nervioso no es solo un conocimiento científico, también puede ser un acto de compasión con nosotros mismos. Porque cuando entendemos cómo funciona el cerebro frente al peligro, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. La culpa comienza a disolverse, la vergüenza pierde fuerza y aparece algo muy poderoso, la comprensión. Comprender que el cuerpo no falló, comprender que el sistema nervioso hizo lo que sabía hacer para sobrevivir. Y desde ese lugar, desde la comprensión y la conciencia, también comienza el camino de la sanación. Porque el cuerpo recuerda, pero también puede aprender a sentirse seguro otra vez. Durante mucho tiempo, ese movimiento vivió en algún lugar silencioso dentro de mí. No era algo que estuviera pensando todos los días, pero tampoco era algo completamente resuelto. Era más bien una sensación difícil de nombrar, como si una parte de mí siguiera preguntándose en algún lugar profundo, ¿debe hacer algo? ¿Debe haber reaccionado diferente? Y esa es una pregunta que muchas personas que han vivido acoso se hacen durante años, porque culturalmente hemos escuchado muchas veces frases como tenías que haber dicho algo, tenías que haber reaccionado, tenías que haberte defendido, pero el cuerpo no funciona desde las expectativas sociales, el cuerpo funciona desde la biología. Y fue mucho tiempo después cuando empecé a comprender cómo funciona el cerebro frente al peligro, que algo dentro de mí cambió profundamente. Entender la respuesta de supervivencia, entender el secuestro de la amígdala, entender la respuesta de la parálisis, me permitió ver ese momento desde otro lugar, no desde el juicio, desde la comprensión. Comprender que mi cuerpo no estaba fallando, comprender que mi sistema nervioso estaba haciendo exactamente lo que millones de años de evolución le enseñaron a hacer cuando persigue una amenaza, proteger la vida. Y cuando entendí eso, algo muy importante ocurrió dentro de mí. La culpa empezó a soltarse, porque muchas veces lo que más pesa después de una experiencia de acoso no es solo lo que ocurrió, es la historia que nos contamos sobre nuestra reacción. Y cuando cambiamos esa historia, cuando entendemos lo que realmente pasó dentro de nuestro cerebro y nuestro cuerpo, algo empieza a sanar, porque dejamos de vernos como personas que no reaccionaron y empezamos a vernos como lo que realmente fuimos en este momento, seres humanos intentando sobrevivir. Quiero cerrar este episodio diciéndoles algo que tal vez necesitan escuchar hoy. Si alguna vez viviste una situación de acoso, si alguna vez te quedaste en silencio, si alguna vez sentiste que tu cuerpo no reaccionó como creías que debía hacerlo, quiero que recuerdes algo profundamente importante. Tu cuerpo no te falló. Tu sistema nervioso hizo lo que estaba diseñado para hacer cuando percibe peligro. Intentó protegerte. Durante mucho tiempo, muchas personas han cargado con una culpa que nunca les perteneció. Se han juzgado por no haber gritado, por no haber reaccionado, por no haberse quedado quietas.
Pero hoy la ciencia nos permite entender algo profundamente liberador. Cuando el cerebro detecta una amenaza, activa mecanismos automáticos de supervivencia que ocurren antes de que podamos pensar. No fue debilidad, no fue falta de carácter, fue biología. Y comprender esto puede abrir una puerta importante, la puerta de la compasión hacia uno mismo, porque sanar también significa aprender a mirarnos con más comprensión, con más humanidad y con más respeto por lo que nuestro cuerpo hizo para cuidarnos. Hablar de estas experiencias no es fácil, pero cada vez que alguien se atreve a hacerlo, algo cambia. Se rompe el silencio, se crea conciencia y otras personas pueden empezar a entender su propia historia con más claridad. Si este episodio resonó contigo de alguna manera, quiero que te lleves algo muy simple pero muy poderoso. Tu historia no te define por lo que te hicieron. Tu historia también está hecha de tu capacidad de comprender, de sanar y de seguir adelante. Muchas gracias por escuchar, gracias por abrir este espacio de conciencia y recuerden siempre algo que me gusta decir aquí en este espacio. Impactar vidas también comienza cuando entendemos la nuestra. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel It. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra Bakia y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.